Somos la consultoría jurídica Peninsulex. El presente video trata de cómo afecta la unidad de medida de actualización a las pensiones del ISSSTE. Veamos. La unidad de medida de actualización contra el salario mínimo vigente. Es importante establecer que en letra, es decir, en lo que dice las leyes, la unidad de medida de actualización y el salario mínimo no tienen ninguna controversia, es decir, la unidad de medida de actualización sirve para ciertas cuestiones como las obligaciones, el pago de las mismas, y el salario mínimo vigente sirve exclusivamente para la materia laboral. ¿Dónde está esto? Pues en la reforma constitucional. El 27 de enero del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se hicieron diversas adiciones y reformas a la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, particularmente en los artículos 123, inciso A, fracción sexta de la Constitución Política, que regula hoy en día al salario mínimo, y se dice en esta modificación particularmente que el salario mínimo será utilizado exclusivamente para el ámbito de la materia laboral, es decir, para el derecho del trabajo. Y el artículo 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, crea a la unidad de medida de actualización. Y esta unidad de medida de actualización tiene su naturaleza exclusivamente para el pago de las obligaciones. ¿Cuáles son los ámbitos específicos de aplicación del salario mínimo vigente y de la unidad de medida de actualización? Bueno, el salario mínimo vigente va a aplicar exclusivamente en la materia laboral, tales como el pago de aportaciones o cuantificación de aportaciones de seguridad social, el pago de prestaciones laborales y los montos del salario mínimo en el año calendario. Es decir, se va a establecer cuánto va a valer un salario mínimo para efectos de pago de patrón a los trabajadores. Y del otro lado tenemos a la unidad de medida de actualización. Esta unidad, su materia de aplicación, su ámbito de aplicación, van a ser exclusivamente las obligaciones. Y aquí podemos tener el pago de impuestos, de multas, contribuciones y todo aquello que tenga que ver con la cuantificación de obligaciones, independientemente de la materia, excluido entonces el ámbito laboral. La unidad de medida de actualización en la ley no debe aplicarse a la materia laboral. ¿Cuál es entonces el origen del problema? ¿Por qué se aplica? ¿O por qué se está aplicando? Bueno, la aplicación en las pensiones del ISSSTE en particular, pero también que atañe a las pensiones del IMSS, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de clasificación. La primera es trabajadores en activo y la segunda trabajadores pensionados o jubilados. Los trabajadores en activo, ¿cómo pueden estar siendo afectados por la unidad de medida de actualización? Bueno, esos trabajadores pueden estar cotizando en un tope de 10 unidades de medida de actualización en lugar de estar cotizando en un tope de 10 salarios mínimos generales vigentes. Vamos a poner un ejemplo en un próximo video donde puede usted darse cuenta cuando está cotizando con tope de UMAS en lugar de topes de salarios. Y a los trabajadores pensionados, la unidad de medida de actualización solamente afecta a pensiones que hayan sido otorgadas en el año 2016 a la fecha. También deben ser pensiones que tengan tope, es decir, que sean 10 salarios mínimos o una pensión de un salario mínimo, para que podamos nosotros estar dentro de la afectación de la UMA. La UMA no afecta a pensiones antes del año 2016, aun y cuando hayan sido topes o sean pensiones de un solo salario mínimo. Tampoco afecta a pensiones que no lleguen a tope o pensiones que sean superiores a un salario pero que no rebasen 10 salarios. Es decir, allí están las afectaciones materialmente de la unidad de medida de actualización en las pensiones de los jubilados del ISSSTE. Para tener certeza de lo anteriormente dicho, les ponemos a la vista un oficio emitido por la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales,
de la Subdirección de Pensiones en la Jefatura de Servicios de Operación y Pago y Presupuesto con el oficio identificado con el número SP-02-06064-2019, emitido en la Ciudad de México el 17 de diciembre del año 2019, firmado por la jefa de servicios, la licenciada Ana Ligia Galindo Madroño. En este oficio se puede apreciar que establece la jefa de servicios que las UMAS se utilizan únicamente para determinar los topes máximos de las pensiones de acuerdo a la normatividad del ISSSTE. Y aquí hace una interpretación de la ley del ISSSTE en el artículo 17, que establece el monto máximo, y también hace alusión a la reforma de la Constitución Política del año 2016, y que a partir del día 28 de enero del año 2016, con la reforma ya aplicándose, la modificación del artículo 123 y el artículo 26 que hace rato platicamos y que no tiene nada que ver con el pago o con la cuantía de las pensiones. Sin embargo, el ISSSTE está aplicando de manera irregular esas disposiciones normativas. Recuerda, te lo dijo Peninsulex. Muchas gracias.